Dios les bendiga a todos mis hermanos. Ya estamos de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Hoy continuamos en el capítulo 9 del libro de Hechos y estaremos meditando desde el versículo 23 hasta el versículo 31. Y este tema, Pablo o Saulo predica en Jerusalén. Recordemos que en los pasajes anteriores, Saulo tenía un propósito. Su propósito era ir a Damasco para apresar a los que predicaran el Evangelio de Jesucristo. Y aquí camino a Damasco a perseguir y apresar a los que predicaban a Jesucristo, pues Saulo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y aquí ya cuando Saulo, convertido al Señor, como ya vimos, pues ahora predica a ese Señor que le fue revelado. Entonces Saulo hace lo que Jesucristo le envía, predicar el Evangelio. Comienza en Damasco primero y luego se traslada a Jerusalén donde predica. Recuerden que en Damasco él fue perseguido y por esto él sale. Entonces hoy vamos a ver que Saulo antes era perseguidor de la iglesia, ahora es perseguido por la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, versículo 32 al 33, y también en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 13 al 19, cómo se relata cómo es que Saulo pues empieza a predicar en Jerusalén. Pues en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, versículo 32 y 33, Pablo mismo relata: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y en la carta de Gálatas, en el capítulo 1, a partir del versículo 13 hasta el 19, él relata: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, eso era Saulo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que de mis padres. Pero más celoso de las tradiciones de mis padres, aquel era más celoso de las doctrinas de su padre, o doctrinas de su padre, o sea, que él era muy religioso. En el versículo dice, en el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pues aquí vemos cómo Saulo va a Jerusalén, y en este día de hoy vamos a irnos a leer nuestro tema, como Pablo o Saulo predica en Jerusalén. Estaré leyendo a partir del versículo 23, como ya les dije, hasta el 31. Dice acá la palabra: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Eso era a Saulo.
pero a sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándose en una canasta. Recuerden ya que lo leímos. Y dice el 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ven aquí a Bernabé ayudando a introducir a Pablo, en el pueblo cristiano o en los hermanos cristianos, porque ellos mismos no creían, tenían temor todavía, no creían que él había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y dice el 28, y estaban con ellos en Jerusalén, y entraban y salían, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Aquí en el 29 cabe destacar que Saulo tenía gran conocimiento de las Escrituras y ya tenía al Cristo revelado en su corazón. O sea, él tenía, no era un neófito, sino conocedor de la palabra, pero no tenía la revelación de la palabra. Y aquí ya él predica con conocimiento de la revelación del Cristo dueño de la palabra de Dios revelada. Dice el 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Aquí cabe destacar que Tarso era una región de mucho comercio, pero también se destacaba por la Universidad de Tarso. Era famosa, era una universidad de prestigio. El que aprendía en esta ciudad pues tenía un alto nivel educativo. Y dice el 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Aquí el 31 cabe destacar que la paz estaba en las iglesias. No era que no había persecución, había la paz del Señor, estaba en la iglesia de Judea, Galilea y Samaria. Y dice que ellos eran edificados, muy importante, andando en el temor del Señor. Recuerden que el temor del Señor, dice la misma palabra de Dios, es apartarse del mal. O sea que era una iglesia que caminaba apartándose del pecado. Y algo importante que dice, y se acrecentaban fortalecidos en el Espíritu Santo. O sea, era una iglesia apartada del mal y caminaba en el Espíritu Santo, caminaba en la guianza que Jesús les dejó, que era en la guianza que Jesús les dejó, que era ser guiado por el Espíritu Santo. Caminaban en el Espíritu Santo, buscaban al Espíritu de Dios, su guianza, y era una iglesia apartada del mal. Por eso vemos acá que era una iglesia que tenía paz. Gloria a Dios.